La dinámica de hoy va a ser que vamos al 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. ¿Sí? ¿Estamos ya? A ver si es cierto. Levámonos todos juntos. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, cierto encarga a hombres fieles que estén idóneos para enseñar también a otros. Entonces, le dice Pablo a Timoteo. ¿Qué le dice? Ajá. Esto encarga a hombres fieles que estén idóneos para enseñar también a otros. Ok. Si te das cuenta, en este versículo hay 4 generaciones. Está Pablo que le dice a Timoteo que enseña a otros que enseñen a otros. Hay 4 generaciones de creyentes aquí. Siempre en nuestra vida es necesario que tengamos a un Pablo, ¿verdad? Y que tengamos también hombres fieles en nuestra vida. De tal manera que tú y yo siempre seamos Timoteos. De tal manera que siempre tengamos a alguien de quien aprender, a quien escuchar sus consejos y también a alguien a quien discipular, a quien pues aconsejar también, ¿ok? Esto que le dijo Pablo a Timoteo trasciende también para nosotros. Entonces, la dinámica de hoy va a ser que tú ubiques en tu vida quién es tu Pablo y quiénes son también los hombres fieles en los que tú te puedes encargar, puedes discipular también a otros. Y ahorita que lleguemos a aquel pasaje te voy a explicar por qué. Solo como un pequeño ejemplo, yo tengo un primo que tiene la fama de no escuchar a nadie y tiene la fama de ser muy rebelde. Y en una de esas veces que salimos, no me acuerdo por qué salimos todos los primos varones, a ese primo en específico. Venga, yo le dije a ese primo en particular, mira, yo sé que no me vas a escuchar mi consejo, pero si tan solo pudieras escuchar uno de mis consejos, sería que tú busques a una persona a la cual escuches, porque no lo sabes todo. Entonces, si tú tuvieras a una persona como referente tuyo, que tú escucharas, y que sea una persona madura, pues no vas a decir que pate, sino una persona que consideres sabia, que consideres madura, que escuches lo que tenga que decir, que te aconseje. Yo creo que ahí hay mucha sabiduría. Entonces, familia, aplicándolo en nuestras propias vidas, ¿verdad? Entonces, vas a buscar quién es tu Pablo y quiénes son tus hombres fieles a quienes encargues también. ¿Ok? Venga. Entonces, esa es la dinámica. Vamos a comenzar con el capítulo 18. ¿Estamos allá? Padre, por favor, comienza con el versículo 1 de Hechos, capítulo 18. 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Venga. Ubicándonos en nuestro mapa, en la región de Acaya, la actual Grecia, estamos aquí en Atenas y se dirigió hacia Corinto. ¿Ok? Nomás para que lo ubiquemos. Pero déjame hablarte de Corinto porque pues es importante que tú entiendas el contexto. ¿A quién le tocó Corintios? Nota que aquí desgasta el lapicero. Básicamente Pablo salió de una ciudad idólatra para meterse a otra. Corinto era muy diferente a Atenas, ¿verdad? Sé que acabo de decir que las dos son idólatras, pero en realidad son muy diferentes porque una, que es Atenas, es la capital de la filosofía, de la religiosidad, y la otra en realidad es la capital del comercio y del libertinaje. Estaba escuchando a alguien decir que es como si combinaran Nueva York con Las Vegas, porque es una ciudad importante para los negocios, pero también es una ciudad llena de libertinaje. Tal vez mexicanizándolo como si combinaras, no sé, un Monterrey con Cancún, ¿no? O sea,
algo que es importante para los comercios, pero también libertinaje en el pecado. Ya en aquel tiempo era considerada Corinto más importante que Atenas. Habían los Juegos Olímpicos, porque estos son antiguos, ¿ok? Pero en la ciudad de Corinto se realizaban unos juegos que se llamaban ísmicos, que en aquel momento eran incluso más populares que los olímpicos. Había de todo para comerciar y tenía la fama de que ahí se conseguía más barato, como si fuera hasta la zona libre, ¿ok? Sobre todo en su apogeo, ¿verdad? Porque ahorita la zona libre tal vez ya no es la zona libre, pero ¿se acuerdan algunos cómo la zona libre era una zona impresionante para ir a comprar de todo y encontrabas de todo y todo era mucho más barato? Vaya, así es como se consideraba Corinto también. Corinto era muy popular por tener el templo a Venus. Venus era la diosa griega Afrodita, la diosa de la fertilidad, la diosa de la... para que las mujeres queden embarazadas iban a dar sacrificios allá. Y por lo mismo tenía sacerdotisas que en realidad su función era la de prostitutas, pues, porque se supone que la forma de adoración hacia esta diosa pues era teniendo relaciones sexuales con estas mujeres. Era tanto el pecado en Corinto que se hizo famoso un dicho muy popular, algo así como corintizarse. Y una persona llegaba a corintizarse cuando caía en un pecado sexual así moral muy grave. O sea, ya te volviste como uno de los corintios. Era así de popular el pecado en esa ciudad. Ahora entendemos por qué en Primera de Corintios se habla mucho de los pecados sexuales también, ¿no? No es el tema principal de la carta, pero se habla mucho. Y pues tiene que ver porque pues allá había toda esta serie de prácticas que eran así. Entonces, a esta ciudad llega Pablo, ¿okay? Muy diferente a Atenas, ¿verdad? Porque en Atenas tenía que estar lidiando con gente que estaba muy religiosamente devota a ídolos. ¿Se acuerdan que tenían dioses para todo? Incluso por si acaso, tenían un dios, al dios no conocido, por si se nos olvidó alguno que no. Pero en cambio en Corinto tiene que estar lidiando con personas de lleno al pecado y al libertinaje. ¿Más le vas a poder leer? Versículos 2 y 3, por favor. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma o a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso piensa Miel de tu cultura. Alguien dice que ella Venga, aquí se nos introduce a dos personas, un matrimonio, se llama Priscila y Aquila. Normalmente ponen siempre primero a la mujer, que en esta ocasión se presentó primero el hombre. Después hablamos por qué, tal vez en la próxima clase. Sin embargo, ¿qué se nos dice de Priscila y Aquila? Que eran italianos, porque eran del Ponto, ¿verdad? Eran de Italia. Fueron ellos expulsados de Roma. ¿Y en dónde fueron a parar? A Corinto. Se fueron, ¿verdad? Ellos huyendo de Roma, expulsados por Claudio César. Según un historiador llamado Suetonio, la expulsión fue, la vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que habían estos judíos que estaban haciendo una revuelta, como casi nunca hacían los judíos, por causa de un hombre, de que habían ciertas personas que eran muy devotas a un hombre llamado Crestos, que pues ustedes y yo pensamos que es Cristo, ¿verdad? O sea, solamente se confundió el historiador al escribirlo. Pero esto sucede más o menos en el 54 después de Cristo, y pues son expulsados, y a lo mejor Priscila y Aquila llegan un poco tristes a Corinto, ¿no? Porque fueron expulsados de su casa, fueron expulsados del lugar. No sabemos si pues Aquila vivió ahí toda su vida o solo nació en el Ponto, o del Ponto dijo, voy a Roma para que
ahí sí me va a ir bien y de pronto lo expulsan, pero lo que podemos entender es que pues al ser expulsados a lo mejor no tenía la noción de que Dios estaba incluso en control de eso, porque se iban a encontrar con Pablo. A lo mejor ellos estaban tristes, digo, porque de repente algo que no esperaban pasó. Pero si ellos ponían en perspectiva lo que estaba pasando, tal vez de este lado, porque tú y yo ya tenemos Hechos 18 escrito, ¿verdad? Pero tal vez de este lado ya podemos entender que hubo un gran plan para ellos, porque se encontraron con Pablo. Imagínate que nos corren de Chetumal, pero está esperando un Pablo ya. Algo increíble, ¿no? Vaya, y se dedican ellos a hacer tiendas. Bien pueden ser tiendas de campañas para los viajeros, que pues, había mucha gente que viajaba a pie. Bien pueden ser carpas que se utilizaban para diferentes cosas, ¿verdad? La cuestión es que trabajaban con pieles y que curiosamente, y debido a eso, se cuenta con Pablo, porque Pablo también trabajaba en hacer tiendas. Pablo llega a Corinto y según en la carta de los Corintios, ahí después lo buscan, Pablo dijo que no quiso ser una carga para los corintios y él se puso a chambear. No es que estuviera mal, porque ya vamos a ver después que le llegan ofrendas de las demás iglesias y entonces ya se puede dedicar de lleno a la predicación. Sin embargo, él dijo, para no ser carga a los corintios específicamente, se va a poner a trabajar y se puso a hacer tiendas. Era pues básicamente algo que todo rabí es maestro, debía aprender. Era un oficio más. Por ejemplo, Jesús, ¿se acuerdan cuál era su oficio? Carpintero. Él era carpintero. Él era rabí, pero por si tenía que dedicarse a trabajar, él podía hacerlo con la carpintería. Y así cada rabí tenía que aprender un oficio, probablemente el oficio de su padre, que es lo más común. Entonces el padre de Pablo probablemente era un hacedor de tiendas también. ¿Alguien por favor puede buscar 2 de Tesalonicenses 3:10? 2 de Tesalonicenses 3:10. Y otra persona, 1 de Corintios 4:2. 1 de Corintios 4:2. 4:2. Estoy. Sí, pero primero vamos a leer 2 de Tesalonicenses 3:10. ¿Quién lo tiene? Yo. Venga, fuerte. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo decía, ¿no? Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Aquí los flojos no. Y lo vivía. Él hacía tiendas. Sí, o sea, él no estaba, o sea, él no se moría de hambre. Si no tenía dinero, se ponía a chambear. 1 Corintios 4:12, Oscar, por favor. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Venga, entonces, aquí Pablo nos muestra cómo él incluso hasta se fatigaron pues trabajando para poder proveerse de estas cosas. Vaya, te quiero hacer una pregunta. Si tú el día de mañana recibes el llamado de parte de Dios y te vuelves misionero, ¿cuál sería tu hacer tiendas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú pondrías, digamos, que te vas a Playa del Carmen? ¿Qué es lo que tú harías? Porque eso es lo que tienes que entender antes de que me respondas. Es solamente algo que te sustente mientras tú estás predicando el evangelio. ¿Qué sería? Nadie tiene una respuesta. Pero qué tan porque tengo noción para la agricultura y tengo noción de informática, entonces qué tan. Claro, imagínate, entonces Oscar podría poner un taller de reparación de algo, ¿no? Claro. Claro, tú puedes poner una lavandería. Juancho, Gaby y mi papá van a poner una cocina económica. ¿Va? Diego, ¿y tú qué pondrías? Una guardería, dice Oscar. Algo así de solo algo que me dé el sustento necesario.
Sí, va. de la playa. Vaya, y el punto es, eso es lo que hacía Pablo, ¿me entienden? Solo era un trabajo que le consiguiera para comer, para vivir. Mientras él estaba predicando el evangelio. A mí me ha tocado hacer muchas cosas, como estoy seguro que a muchos de ustedes, pero que han sido sustento solamente mientras predico el evangelio. He sido maestro de inglés, maestro de Biblia, maestro de música, lavandería, y actualmente eso es lo que hacemos, pues tenemos una lavandería que nos da de comer para poder seguir sirviendo el pan. El punto es que esto es lo que estaba haciendo Pablo. Vamos a seguir avanzando en nuestro estudio. Se quedó Gaby del 4 al 8. Mira, muchos versos. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muchas gracias. Ya. Que tenía aquí una anotación que yo dije, ¿por qué? Dice entonces que Pablo, como es la metodología paulina, se mete ¿a dónde? A la sinagoga y empieza a predicar a los judíos. ¿Hasta qué punto? Bueno, estando él predicando, con los judíos llega Silas y Timoteo. Me da risa porque parecen más compañeros de misiones Silas y Timoteo que Pablo y Silas, ¿no? Pero llegan de otras iglesias y entonces, tal vez lo miremos, llegan con una ofrenda de parte de los hermanos de otras iglesias y es en donde entonces Pablo, dice la escritura, se dedica de lleno a la enseñanza porque llegaron con estas ofrendas. Ya no tiene la necesidad de hacer tiendas. Va, ¿qué pasa? Predica a los judíos y estos llegaron a un punto en que empezaron incluso a insultar y blasfemar el nombre de Jesús. Entonces Pablo se sacude los vestidos y se va ahora con los gentiles. Chistoso, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Básicamente, si te diste cuenta en la lectura, cuando dejó de aferrarse a los judíos, estos se empezaron a convertir, ¿no? Son contreras, como algunos que yo conozco. Pero bueno, Silas y Timoteo llegan ¿de dónde? De Macedonia, específicamente de Berea. ¿Se acuerdan que ahí fue la última ciudad donde incluso Pablo les dijo, me alcanzan en Atenas? Probablemente Silas y Timoteo llegaron a Atenas y los hermanos de Atenas le dijeron, hey, ya se fue a Corinto. Entonces se va a Corinto y ahí es donde encuentra a Pablo. ¿Okay? Segunda de Corintios 11, desde el 7 hasta el 12, se los voy a leer, dice, pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Es curioso que dice Pablo que ha recibido salario de otras iglesias, ¿no? Él viviendo también de eso. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Porque no os amo. Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Sí, básicamente lo que Pablo les dice es, no les fui cargo a ustedes. No, los hermanos que vinieron de Macedonia, ¿quiénes fueron? Silas y Timoteo, ¿verdad?
ellos me trajeron para todas mis necesidades, me suplieron todo lo que, cuando yo más necesidad tenía, en lugar de recurrir a ustedes, ellos vinieron y me suplieron. Curioso. ¿Alguien puede buscar en la NTV el versículo 5 de este pasaje de Hechos? ¿Alguien que tenga su celular a la mano tal vez? Hechos 18:5 en la NTV. ¿Sí? Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Ya se dan cuenta. Cuando vienen Silas y Timoteo, entonces se dedica de lleno. Si yo pudiera, lo haría también, familia. O sea, es que es una bendición, pues. Aquí vemos que Pablo llega a un punto en que se retira de predicar a los judíos y se va a los gentiles. Y la pregunta es, ¿podemos sacar algún principio bíblico de esto? Tal vez la pregunta que nos hacemos es, ¿hasta cuándo predicarle a una persona? Bueno, según Pablo, hasta que muestre su oposición, hasta que su oposición sea evidente, hasta que su oposición a Cristo sea evidente. A mí me ha pasado que yo he seguido, pues aun cuando yo veo su oposición, yo sigo predicando el evangelio, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos a Pablo que cuando la oposición de estos judíos fue evidente, se pasó a los gentiles. Tal vez así era su metodología, tal vez eso es lo que hacía en cada iglesia, perdón, cada ciudad a la que llegaba, que le predicaba a los judíos y después iba a los gentiles. Tal vez lo que miraba en los judíos era tal oposición que entonces decía, bueno, ahora me voy con los gentiles. Y es chistoso porque llega Pablo y le dice, ahora me voy con los gentiles, y se va a la casa al lado donde está la sinagoga, ¿no? O sea, ya no voy a estar con ustedes, imagínense, ¿no? Aquí está la sinagoga y se va, se sacó de los vestidos y entra a la casa al lado. Como tal llamado justo, ¿no? Algunos piensan, no lo sé, que este es Tito. Siento que está muy forzado ahí para que sea Tito, pero es posible. Pero justo ahí se convierte Crispo, que Crispo era el principal de la sinagoga. Cuando Pablo se va de la sinagoga, se convierte Crispo, el principal de la sinagoga. No digo que son contrarios estos. Bueno, Jacobi, por favor, versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y proclama, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Él estaba diciendo, amén, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé, familia, pero si yo fuera tú, hasta me memorizo estos versículos porque son tan bonitos, pues. El Señor le dice, no temas y no hables, no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Sabes qué es lo que me indica este versículo? Que lo más probable es que Pablo tenía miedo, pues, y que Jesús interviene y le dice, no temas. Familia, este versículo llegó a mi vida cuando yo estaba sirviendo en Acatlán, Veracruz. Me acuerdo muy bien que este versículo fue cuando resaltó para mí que llegamos en una congregación que era de 3, 4 personas. En las primeras semanas se convirtió de 30 personas. Así asombroso. Pero ¿qué pasó? El sacerdote de la iglesia católica de aquel lugar amenazó a aquellos que estaban empezando a venir con nosotros diciéndoles que cuando se mueran iban a dejar sus cuerpos en las calles a que se las coman las ratas. Y que iban a ser ya como que, ¿cómo se dice? Rechazados pues por todo el pueblo. Era un pueblo tan chiquito que eran unas 1,000 personas nada más. Yo no sé si tú sabes o tienes la noción de cuánto es eso. Es un pueblo demasiado pequeño. Demasiado pequeño.
Pero este versículo llegó para mí también y gracias a Dios porque este versículo levantó mis ánimos y pude seguir compartiendo allá. Pero llega a Pablo en esta ocasión, en un Pablo que probablemente tenía miedo. Estaba no en un pueblo de 1000 personas, solo para que tengan una idea, familia. Un pueblo de 1000 personas es una ciudad normal en aquellos tiempos. ¿Okay? Ahorita, comparado con nuestra ciudad de ahora, pues es una locura. ¿Saben cuántas personas hay en Chetumal actualmente? Según el censo que hubo en 2020, hay menos de 150,000 personas aquí en Chetumal. Es una ciudad bastante pequeña. Corinto, Corinto tenía 350,000 personas. No dimensionamos la locura que es esto, porque no te estoy hablando de que era más grande que Chetumal, te estoy hablando que en ese tiempo era una de las ciudades más grandes que existía. ¿Me entienden? No sé, pensemos a una ciudad tan grande actualmente, la Ciudad de México. ¿No? ¿Cuántos habitantes hay? Hay millones de habitantes. Imagínense. Eso es una de las ciudades más grandes del mundo actualmente. Imagínense qué hacía Corinto. Una ciudad enorme. Probablemente tenía miedo. Probablemente estaba con el impacto. Lo acababan de rechazar los judíos. O sea, ve tanta gente con tanto libertinaje, tanto pecado, que a lo mejor se sentía más seguro con sus compatriotas judíos y ellos mismos lo acaban de rechazar. Ya no tenía dónde ir. Y entonces llega nuestro Señor y lo consuela. Y le dice, no temas. Lo que hable, no calles, porque nadie va a poner manos sobre ti, a lo mejor él tenía con su misma vida. Él ya sabía lo que era eso, ¿se acuerdan? Que en estas regiones hasta lo apedrearon, pues, y lo creyeron muerto y lo dejaron ahí. Él sabía lo que, imagínense, estas eran ciudades pequeñas. ¿Qué le iban a hacer a una ciudad de 350,000 personas? ¿Me entienden? Pablo para el buceo. Ande. Pablo para el buceo. Imagínense, o sea, demasiado lógico sería su miedo. Probablemente fue el reto más grande de Pablo, la ciudad de Corinto. Y sabes, me gusta pensar en esto porque humanizamos a alguien que normalmente idealizamos bastante. Y esto me enseña que Pablo es tan humano como nosotros. ¿Saben qué significa eso? Que tú puedas hacer las mismas cosas que hizo. Pablo no es un extraterrestre, familiar. Es que es San Pablo y todo lo que hizo. Sí, pero lo que hizo no lo hizo por él. Dios usó a Pablo y entonces un mundo de gente fue edificado. Así te puedo usar a ti también. La única diferencia que hay entre Pablo y yo y tú, tal vez sería su disposición. Tal vez sería su radicalismo, ¿no? El ser así, aventarse aventuras de fe. Pero media vez hay esta disposición en nosotros, no hay diferencia alguna. Hoy podemos leer este pasaje como para ti, como para mí. Oscar, no temas. Pancho, habla y no calles. Dice, porque yo estoy contigo, Coqui, y ninguno pondrá sobre ti la mano, Gaby, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Ademir. Hay mucho pueblo aquí en Chetumal. ¿Qué estamos haciendo, familia? Cuando el Señor nos dice, habla, no calles, no temas, ve, háblales. Tú y yo estábamos bien perdidos sin Cristo. Así es la realidad de otros. Vayamos pues y hablemos. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Quién sigue? ¿Juan? Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Qué loco, ¿no? Que Pablo se le dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Y qué hizo Pablo? Me quedo 1 año y 6 meses acá. ¿Y qué hizo? Empezar a predicar y predicar y predicar y predicar.
Normalmente no lo dimensionamos porque leemos las cosas y las leemos rápido, pues son capítulos nada más, pero en estos viajes se tardaba Pablo años, se tardaba Pablo meses. Si después de que recibió eso, esa promesa de parte de Jesús, se tardó 1 año y 6 meses, no nos dice cuánto pasó antes también. Solo en una ciudad, imagínense cuántos años tardó haciendo sus viajes. Yo lo leemos así, pero se cree que en alguno de sus viajes tardó, en el segundo viaje misionero tardó 3 años. En el tercer viaje misionero de 4 a 5 años. O sea, así eran los viajes, ¿no? Y si tardaban tanto, ¿cómo es que las iglesias no lo daban por muerto? Y se desaparecía por tanto tiempo. ¿Cómo así? Por ejemplo, en la actualidad, pues puedo decir, Claro. ¿estás vivo? Sí, Pues, de la antigua. la tecnología del momento era enviar cartas. Y acuérdate que, bueno, no sé si se pero en las cartas que vemos en el Nuevo Testamento, muchas veces se nos dice como, y recibí de parte de Tito las noticias suyas y me dijo estas cosas y así es como se comunicaban en aquel tiempo, ¿verdad? No sería algo tan raro, pues, de pensar. Sin embargo, algo que resalta para mí es que Pablo recibe la promesa y dice, que obedece, ¿verdad? Y yo te digo a ti, una vez que Dios te dice algo, más te vale obedecerlo, más te vale hacerlo. Mucha gente se preocupa, no, hay que hacer estrategias para llamar la atención de gente. Muchas iglesias hacen eso. Muchas iglesias hacen estadísticas de cuándo, qué mes les va mejor, qué hicieron aquel mes para poder replicarlo, para que más y más gente, porque muchas personas les interesa el número de personas que llegan, porque obviamente, ¿va? Si la iglesia está institucionalizada, que hay más personas, ¿qué significa eso? Obvio. Más fama, ¿verdad? Más estatus y más dinero, que es el todo del hombre. Sin embargo, acá vemos, más bien un principio que aprendimos el trimestre pasado. Que la iglesia hace Hechos 2.42, Dios hará Hechos 2.47. ¿Se acuerdan que Hechos 2.42 decía, en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los productos, en el partimiento del pan, en las oraciones? Y Hechos 2.47 dice que el Señor añadía cada día a los que vienen a cesar. Lo único que tenemos que hacer es perseverar en esas cosas. El Señor va a añadir. ¿Se acuerdan cuando éramos 4 personas aquí? Y hoy ya casi somos el doble. Así vamos. Tal vez vamos pasito a pasito, como diría el salmista Luis Fonsi. No, dale ya. ¿Quién lo dice? Y ahora sí es salmista de Yankee, ¿eh? Nada más se lo descarga. Despacito, de verdad. Pero la cuestión es que Dios es el que da crecimiento. Vamos a avanzar, Oscar, por favor, del versículo 12 al 16. 12 al 16. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Venga. Común. Se levanta la oposición. No. Pablo estaba predicando por 1 año y medio y le estaba yendo bien. Y más personas estaban convirtiendo. ¿Y qué pasó? Los judíos nuevamente se levantan y van ahora con el procónsul. El procónsul, ¿se acuerdan? Ya hemos visto un procónsul más en la región de Judea, que era Poncio Pilato. El procónsul vivía normalmente en la ciudad principal, Poncio Pilato vivía en Jerusalén. Se dan cuenta que este procónsul Galión vivía en Corinto. De toda Acaya, uno pensaría, ¿no? Es Atenas o Esparta por la historia. Pero no, es Corinto, para que se den una idea de qué tan importante era la ciudad. Y el procónsul Galión recibe a los judíos y estos empiezan a decirle, es que Pablo está haciendo esto y lo otro. Y
Empieza a hablar Pablo para defenderse, porque este sí era un buen procónsul, no como los anteriores que hemos visto. Y le dice, a ver, si fuera un asunto de la ley, pero es de su propia ley, arreglen ustedes. Tampoco Galión ya los digería mucho. Galión se piensa que era el hermano de Séneca. Séneca fue el tutor de Nerón, uno de los peores Césares que ha existido en la historia. Pero si se dan cuenta, Jesús cumple la promesa que hizo a Pablo, ¿no? Porque bien pudo, como en otras ciudades, los judíos haber convencido al principal y se hubieran atacado a Pablo. Pero como Jesús le había prometido, aún un año y medio después, Jesús siguió cumpliendo su promesa. Aún en esta gran turba que se armó, que los judíos llevaron a Pablo frente al procónsul de toda la región de Acaya, aún así Jesús cumple su promesa. Porque así es nuestro Dios. Cuando promete, lo cumple. Versículo 17, Padre, por favor. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, y golpeaban delante del tribunal. Pero Galión se les daba de ellos. Ahora sí que le salió el tiro por la culata, ¿no? Acuérdense del contexto, es muy importante. La gente ya estaba harta de los judíos. Eran revoltosos. Y sobre todo porque se ponían a pelear de cosas que eran de los mismos judíos. Y entonces, ¿qué pasa? Después de Crispo, pues el que lo subió fue Sóstenes. Sóstenes era el principal de la sinagoga. Entonces, en lugar de agarrar a Pablo, agarraron al pobre Sóstenes, ¿verdad? Y digo pobrecito porque, pues, aunque era malo por haber ido en contra de Pablo, pero pues es una persona al final de cuentas, y todos le empiezan a agarrar a moquetazos, ahí se va el pobre Sóstenes. Quisiera que alguien, por favor, me ayude a buscar 1 Corintios 1:1, que esto va a ser muy impactante. 1 Corintios 1:1. ¿Ya? Oscar, fuerte, por favor. Pablo, llamando a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano de Sóstenes. El hermano Sóstenes. Pablo introduciéndose, ¿no? Porque acuérdense que las cartas iniciaban con el autor de la carta. Y dice, ¿quién escribió esta carta? Pablo y Sóstenes. Este que había liderado la oposición contra Pablo. Este que se lo agarraron a golpes. En algún punto se convirtió. En algún punto creyó en Jesús. El que había criticado creyó que ahora estaba con Pablo. Qué cosa más loca, ¿verdad? Pero es que, familia, hay quienes necesitan una paliza para creer. Yo nomás les encargo, porque conozco a cierto matrimonio que tuvo que ser revolcado literalmente en un carro, un accidente, para que después agarraran la onda y estén ahí sirviendo a Dios. Conozco a otro también por allá que le pasó algo similar. Pero es que hay personas así, ¿verdad? Que hasta que no los volotee el Señor, no agarran la onda y no lo deciden seguir. Entonces, familia, yo te lo digo, por las buenas o por las malas, pero de que vienes, vienes. ¿Quién sigue? Madre, versículo 18, por favor. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Se iba. Estaba en dirección de Acaya. Cencrea está por acá, ¿ok? Es un puerto. De ahí del puerto iba a dirigirse con dirección a Siria, ¿ok? Pero vamos a ver que ahorita llegan a Éfeso. Pero están en ese viaje. ¿Por qué? Porque Pablo había hecho un voto y tenía que ir a Jerusalén. Desde aquí hasta acá. Viajezote. Pero, ¿por qué? Ahí les va. Pablo se rapa. Pablo cerrando siglos después de... Había una costumbre judía, bueno,
Bueno, de hecho, hay un pasaje en la Escritura que habla del voto nazareo, ¿verdad? No sé si se acuerdan de algún personaje famoso que tuvo el mismo voto, exactamente, Sansón, en el voto nazareo, ¿verdad? No tomaba vino, no podía tocar muertos, pero de por sí los judíos no podían tocar muertos. Y algo importante, no se podían rapar. Es algo así, por eso es que Sansón lo ponen a veces hasta con rastas. La cuestión es que Pablo hizo este voto con el Señor y le iba a entregar eso a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues se rapa, ya acabó mi voto, ya acabó mi tiempo, me rapo y eso es lo que le va a entregar al Señor. Por eso se estaba dirigiendo hacia Jerusalén. Más adelante nos va a decir que se estaba dirigiendo también en la fiesta. Probablemente Pablo pensó, voy a entregar esto al Señor justamente para la Pascua, que es la fiesta más famosa por la que se van a Jerusalén. Ahora, tal vez hizo este voto por el gran pecado que vio en Corinto. Tal vez él actuó de forma diferente, actuó radical y dijo, Señor, yo te prometo que no voy a caer en estas tentaciones, que voy a tener estos límites, que voy a poner estas barreras para no caer en eso, y hace un voto con el Señor y le promete estas cosas y por eso hace lo que hace. Ahora, sin afán de que alguien haga el voto nazareo y después se rape y aquí lo veamos pelón, tal vez podamos extraer algo. Hay algo que llamamos principios y convicciones. Un principio bíblico, lo hemos visto ya varias veces, es una verdad basada en la Biblia. Y una convicción bíblica es una acción impulsada por esa verdad. Claro. Principio bíblico es una verdad basada en la Biblia. Una verdad basada en la Biblia. Y una convicción bíblica es una acción impulsada por esa verdad. Y una está por esa acción bíblica. El principio bíblico es una verdad basada en la Biblia y una convicción bíblica es una acción impulsada por esa verdad. Acción impulsada por esa verdad. A esto nos referimos con principios y convicciones. Y déjame te lo pongo en un ejemplo. Realmente no tengo ejemplos, pero es fácil, ¿va? No sé, la Biblia dice orad sin cesar. ¿Cuál es el principio bíblico? Pues que tienes que orar todo el tiempo. Esa es la verdad, está basada en la Biblia. Tenemos que orar todo el tiempo. Ahora, ¿cómo oramos todo el tiempo? Depende de cada quien, ¿verdad? A mí, por ejemplo, mi convicción para que yo me mantenga orando todo el día, voy en la moto, tal vez, voy orando hablando, o sea, palabras audibles, no nada más en mi mente. Agarro a mi bebé, todos los días cuando lo estoy agarrando, que a veces no se quiere calmar, nos ponemos a orar, ella y yo todos los días, y estamos ahí orando. Y estoy orando todo el tiempo, estoy tratando de mantenerme en oración y estoy orando y estoy orando y estoy orando. Tal vez la convicción de mi papá es diferente, tal vez él dice, no, yo a las 5 de la mañana que me levante me voy a poner a orar. 5:45 en punto, se está poniendo, ahora tal vez Oscar dice, no, yo en las noches estoy más activo, en las noches me voy a poner ahora, ¿no? Los tres estamos basándonos en el mismo principio bíblico, pero con convicciones diferentes. Ahora, una convicción es una acción, pero es una acción firme. Una convicción es algo que yo estoy aferrado a ello, por lo que nadie me va a poder quitar mi tiempo que me ve y me va a poner a orar por todos y por todo. Mi papá, porque está tal convicción tiene en su corazón, 5:45 todos los días se levanta a orar. Y Oscar, porque tiene tal convicción, todas las noches se pone a orar. Y esa es la convicción, pero fue impulsada por la misma verdad del principio bíblico de orar sin cesar. ¿Sí me entienden? Para Pablo, entonces, el principio que estaba aplicando pues era santidad, era huir de las tentaciones, era huir del pecado. Y la convicción, pues hizo un voto con Dios. Eso es lo que hizo.
¿Qué principios y convicciones debo de tener? Bueno, cada quien sabe de qué pecujea, ¿verdad? Entonces, tal vez mis convicciones, tal vez compartamos todos los mismos principios, porque tiene que ser así. No son verdades que yo me elegí, son verdades que están en la Biblia. Pero las convicciones van a tener que ser un poco diferentes. Acuérdense de este principio, que ya lo hemos hablado también, ponle límites a tus límites, ¿verdad? Tú dices, justamente hace poco lo hablábamos con mis hermanos, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Demasiado. Demasiado. Porque dice la escritura, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito. Así es que le eché una pizquita nomás para que infle tantito. Ya se echó a perder. Ya empezó el proceso de descomposición. Ya fue. Entonces, ponen límites a tus límites. Pablo pudo haber dicho, yo me voy a guardar y ya. Pero él hizo un voto. Y durante ese tiempo ni siquiera tomó vino. O sea, no nada más se dejó crecer el cabello, sino que también se puso todo este voto nazareno. Es lo más probable que haya hecho. Lo chistoso es que todas las representaciones que hay de Pablo hoy en día lo ponen pelón. Por este. Y nada, que solo se rapó una vez, o sea, no es como que estaba pelón todo el tiempo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Quién sigue? Va. 19 al 21, por favor. Así, llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén. La fiesta que viene, pero otra vez volveremos nosotros, si Dios quiere. Quizás. Muchas gracias, Sherry Gaby. Llega a Éfeso. Les digo, está en su rumbo de Corinto, Cencrea, pasa a Éfeso y de aquí se va a ir para Jerusalén y después va a subir a Antioquía. La cuestión es que llega a Éfeso. El Señor ya le había dicho que no podía predicar en Éfeso, ¿se acuerdan? Él intentó ir a predicar en Asia, pero no le dejó el Espíritu y tuvo que ir a Troas para poder irse a Filipos. Pero llega a Éfeso y como costumbre, ¿verdad? Llega con Priscila de Aquila y como costumbre se va a la sinagoga. Ya vieron que era, pues venga, ya lo aprendimos y tantas veces que yo creo que esto se lo aprendieron. El punto es que llega con los judíos, pero los judíos en esta ocasión no lo rechazan. Los judíos le dicen, porfa, quédate. ¿No? Les digo que los judíos son contrarios. Ya que no se puede quedar Pablo, le dicen quédate, ¿no? Pero Pablo le dice, no, tengo que hacer esto porque hice un voto con el Señor. Pues eso no es algo que nosotros tengamos que hacer, eso es una convicción que tenía Pablo. Entonces, como esta convicción se la hizo Pablo, pudo haber dicho, por fin estoy en Asia, voy a predicarles. Pero no dijo, no, lo primero, voy a Jerusalén a entregar mi voto. ¿Qué pasa? Bueno, Pablo pudo ir a Éfeso al final de cuentas, pero se había comprometido a hacer algo antes. Y aquí es donde yo les digo, hay que tener flexibilidad. ¿Por qué? Como ya había hecho esto, aunque Pablo estoy seguro se quería quedar, decide irse. Pero deja a Priscila y Aquila. Ahora, aquí me tocó Efesios. ¿Sí? Efesios. ¿También? ¿Tú eres de Efesios? Nos tocó en Filipenses de... Efesios es observado. Esta no es la... A ver. Sí, me tocó. Aquí lo tengo bien notado precisamente. No tengo notado. Por eso no lo noto. Ya ven, y ustedes se pasan. Efesios. Yo Filipenses, ¿por qué? Porque no hay suficientes cartas, entonces se requieren algunas nada más. Solo esas dos. Entonces, escuchen, personas efesios. Esta no es la historia de la fundación de la iglesia. ¿Ok? Técnicamente sí es, ¿no? Porque pues aquí se fundó la iglesia. Sin embargo, vamos a ver una historia más profunda de Pablo en
en el siguiente capítulo. Esa es la historia que lo vamos a hacer alusión, ¿ok? Va, solo cerramos paréntesis. Deja a Priscila y Aquila, y precisamente los efesios no necesitaban a Pablo, necesitaban a Cristo. Y aunque Pablo se fue, Cristo todavía estaba ahí. Y me encanta cómo responde Pablo: si Dios quiere voy a regresar. Él tenía la intención de regresar, pero ya había aprendido que era donde Dios quería y no donde él quería. Y yo estoy seguro que quería estar allá, porque después regresa. Busquen conmigo Santiago 4:15. Me encanta porque hay muchos cristianos que luego se hizo popular esta frase, no sé por qué, que cuando les dices, si Dios quiere, ellos dicen, no, Dios sí quiere, ¿no? Santiago, pero 4:15. No, dice, no, Dios sí quiere, y hacen como que este chiste, pues, ¿no? De que pues, tú también tienes que creer porque Dios quiere, ¿no? Pero ¿qué dice Santiago 4:15? En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Les reprende Santiago diciéndole, ustedes planean y dicen, no, haremos esto y aquello, y el próximo año haremos esto otro. Pero dice, al revés, lo que deberían ustedes decir es, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y que no está mal, al contrario. También no lo digas como si fuera muletilla, ¿no? Como ya lo decimos por decir. No, también hay que entender, cuando decimos si Dios quiere es porque nos estamos sometiendo bajo la voluntad de Dios y estamos reconociendo que Él es el Señor y que nosotros vamos a someter a lo que Él quiera. Pero Pablo así es como lo dice, ¿verdad? Si Dios quiere voy a regresar, voy a estar con ustedes. Ya no tenía prisa. Sabía que Dios lo usaría en donde Dios quisiera. Y ahorita no iba a ser Éfeso. Pero aún así, Dios lo iba a seguir usando a donde Él fuera. Gaby, 22 y 23, por favor. 22 y 23. Uh-huh. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Venga, desciende a Cesarea y después a Antioquía, y ahí sigue, ¿no? Antioquía era básicamente la iglesia de Pablo, ¿no? De donde él salió. Algo así como la iglesia madre de Pablo, ¿no? Aunque Pablo se convierte camino a Damasco y pues va con los hermanos en Damasco, y los hermanos en Damasco los sacan en una canasta, ¿se acuerdan? Aunque Pablo después lo dejaron que se vaya a Tarso, donde él creció y donde también habían hermanos, aún Bernabé, ¿se acuerdan? Lo va a buscar a Tarso y lo lleva a Antioquía y ahí hacen su ministerio, y ahí es donde el Espíritu Santo les dice que los aparten y los manda por todas partes. Pero siempre regresa a Antioquía. ¿Por qué? Pues, supongo que es como una iglesia casa. Aunque él estaba haciendo un ministerio por todas partes, siempre regresaba a Antioquía, regresaba a casa. Y pues en estos versículos podemos ver que Pablo sigue siendo Pablo. Y llega a Cesarea, va con los hermanos. Desciende a Antioquía, va con los hermanos. Y ahí va confirmando y hablando de todas sus aventuras y todas esas cosas. Así era Pablo. Venga, y aquí podemos decir, concluye el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Ok? Y vamos a empezar el tercer viaje misionero. Sin embargo, antes de que esto pase, vamos a hacer un paréntesis, o Lucas va a hacer un paréntesis para hablarnos de un personaje importante. Jacobi, por favor, el versículo 24 nos introduce a este hombre. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Venga. Aunque ya vimos que Pablo hizo todo este recorrido y se quedó acá en Antioquía, la cámara como que regresa a Éfeso. Y aquí dejó a quién, a Priscila y Aquila, ¿se acuerdan? Y en Corinto dejó a Silas y Timoteo, porque esos eran el grupo. Pero bueno, aquí está Priscila y Aquila, y dice que llega aquí una persona llamado Apolos. No sé si han escuchado de este personaje. Lo mencionamos mucho en Corintios, por ejemplo, cuando decían la iglesia se peleaban porque decían,
No, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas, que Cefas es Pedro. Y de otros más espirituales. No, yo soy de Cristo. Y se dividían. Ahorita vamos a ver por qué lo mencionan en 1 Corintios. Sin embargo, llega de Alejandría, Egipto, a Éfeso. No sé cuál fue su trayectoria. No sé si atravesó así directamente. No lo sé, porque no sé cuáles eran las rutas en aquel momento. Sin embargo, dice que venía de acá. Pero déjame hablarte de esto, porque después de Jerusalén, probablemente Alejandría era la ciudad con más judíos que había. Alejandría era también una ciudad bastante famosa. No sé si saben, pero aquí había una biblioteca muy famosa, la Biblioteca de Alejandría, que según la historia nos narra, se quemó, y nadie sabe cómo, y se perdieron miles de manuscritos originales y de diferentes autores, y tanta información. Dice que la gente hasta lloraba por aquel incendio que hubo, porque pues, toda la información se murió. Creo que actualmente ya la reconstruyeron, pero pues obviamente no tienen la misma información que tenían en un principio, ¿verdad? Pero era muy famosa, era una ciudad de bastante estudiosos. Y Apolos yo creo que representa muy bien lo que es Alejandría, porque dice que era un varón poderoso en palabras, un varón elocuente. Increíble, ¿verdad? Tal vez andaba en su propio viaje misionero, ¿verdad? Tal vez el Espíritu Santo llamó a Apolos, tal vez la iglesia de Alejandría, porque había una iglesia ya, mandó a Apolos también a su viaje misionero y se fue a Éfeso, fue su primera parada. Alejandría, nomás para que dimensionen un poquito conmigo qué tan importante era la ciudad de Alejandría. Los judíos, en aquel momento, ¿se acuerdan? El idioma oficial de todo el mundo conocido era el griego, ¿ok? Es algo así como el inglés para nosotros, que a donde vaya se supone hablan inglés. Aquí también, en aquel momento era el griego. Por lo que los judíos tenían la Biblia en griego, una Biblia que se llamaba Septuaginta. Esto es muy importante porque muchos pasajes del Nuevo Testamento no usan la referencia original en el hebreo, sino la Septuaginta, como se había traducido en la Septuaginta. Ahora, la Septuaginta se tradujo aquí, en Alejandría. No se tradujo en Jerusalén. Pero aquí habían muchos estudiosos de la palabra y habían tantos judíos. Imagínense. Pero bueno, nos narra este pasaje, versículo 24, ¿verdad? Nos narra que Apolos era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. A lo que yo les digo, chicas, un hombre así. Chicos, hay que ser hombres así. Juan, por favor, 25 y 26. 25 y 26. Dice: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Venga, esto está increíble. Está muy increíble, porque para empezar, Apolos fue uno de los frutos del ministerio de Juan el Bautista. Y me llega mucho porque Juan el Bautista, el último de los profetas, ¿se acuerdan? Del antiguo pacto, pues tuvo tanto impacto que llegó hasta Alejandría. Y ahí había personas que que seguían el ministerio de Juan el Bautista. Pero bueno, la cuestión es que él conocía hasta Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Juan el Bautista sí predicaba de Cristo, sí predicaba de Jesús, porque acuérdense que en alguna ocasión estaba Juan con sus discípulos y decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, le dijo Juan a Jesús literalmente, y cuando lo bautizó, fue testigo también de cuando se abrieron los cielos y descendió una paloma, el Espíritu Santo por una paloma,
y hubo una voz que escuchaba que decía, tú eres mi hijo amado, donde tengo complacencia. Juan el Bautista, él predicaba un bautismo de arrepentimiento. Ya lo hemos visto cuando estudiamos Marcos. Este bautismo era un bautismo en el cual te tenías que confesar y tenías que hacer un compromiso. Eso es lo que conocía Apolos. O sea que básicamente Apolos no había conocido que Jesús murió, que resucitó, que el Espíritu Santo había venido en Jerusalén. Había mucho que no conocía. Entonces él empezó a predicar con lo que conocía, y cuando Priscila y Aquila, que se quedaban en Éfeso, lo escuchan, le dicen, hermano, qué increíble lo que predicaste, ¿quieres? Vamos a comer a mi casa. Y se reúnen con él y le empiezan a predicar. Acuérdense que Priscila y Aquila habían pasado años con Pablo en Corinto y hacían tiendas. Yo no sé cómo se hacen las tiendas, porque me imagino que tienen tiempo para platicar. Y conociendo a Pablo, lo que ya conocemos de él, lo más probable es que los agarró y los empezó a discipular, porque ya eran parte de su equipo misionero. Cuando Pablo decidió irse de Corinto, se llevó a Priscila y Aquila, que eran parte de su equipo. Y llegan a Éfeso, los deja allá, se convirtieron en algunos, entonces los deja allá, y llega Apolos. Y Apolos empieza a predicar de esta manera, y entonces Priscila y Aquila hacen lo propio. Probablemente Priscila y Aquila sabían lo que era ser un Apolos, porque habían llegado con Pablo. Y ellos conocían cosas, eran judíos. Pero Pablo agarró con ellos y también les explicó más exactamente el camino de Dios. Y entonces eso es lo que hacen con él. Le empiezan a compartir más exactamente. Y yo te digo, aplica Priscila y Aquila, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo se siente experto. Y cuando te sientes experto y te sientes muy orgulloso, empieza toda esta onda de tiradera y de que te haga un comentario, que tú estás mal, yo estoy bien. Pero en medio de todo eso debemos levantarnos como este matrimonio, como Priscila y Aquila. Aquí te dan 3 puntos que tienes que hacer en tu exhortación para que sea a la manera de Priscila y Aquila. Número 1, tómalo aparte. Tómalo aparte. ¿Sí? Uh-huh. Toma a la persona aparte. Y esto es bíblico, Mateo 18:15. Tómalo aparte. Mateo 18:15. Jesús mismo lo dice, ¿verdad? Si alguno cometió alguna falta, agárralo aparte, ¿verdad? Y exhorta a la persona. Y empieza a dar toda una metodología después Jesús. Si ese no se arrepiente, entonces agarra a alguien más hasta que los ponen delante de la iglesia, ¿no? Pero el punto es que el primer paso que hicieron Priscila y Aquila, vamos aparte, ¿verdad? El segundo y el tercer paso van a estar basados en Romanos 15:14. Romanos 15:14. Y este pasaje para mí fue un antes y un después en mis exhortaciones, por eso siempre les hago mención de él. Dice lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, punto número 2, hazlo con amor. Hazlo con amor. ¿Ok? Primero lo tomas aparte y lo vas a exhortar, pero exhorta a la persona con amor. Si no hay amor, será exhortación, porque acuérdense que hay una gran diferencia entre exhortación y regaño, ¿verdad? La exhortación, ¿qué significa? Animar a las personas. Y cuando después de que lo exhortaste, la persona se va así, no lo exhortaste, lo regañaste, ¿no? Y número 3, hazlo con conocimiento. Hazlo con conocimiento. Se hace que te tienes que preparar. No nada más agarrar a alguien por agarrarlo, tienes que prepararte, decirle, mira, lo que te voy a decir, te lo digo yo. Aquí está en la escritura para que veas que ahora sí que si tienes un problema, pues tienes un problema con él, no conmigo, ¿verdad? Y esto fue lo que hicieron Priscila y Aquila. Lo tomaron aparte, en amor y con mucho conocimiento le fueron explicando más exactamente. Ahora imagínate a Apolos. Después que le revelan toda esta información, vamos a ver qué pasa. ¿Y quién sigue? Oscar, 27 y 28, por favor. Y queriendo él pasar a Acaya,
los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allí, fue de gran provecho a los que por la gracia había creído. Porque con gran Vehemencia. refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ah, ya vieron. La exaltación de Priscila de Aquila sirvió. No se nos dice cuánto tiempo estuvo con ellos. Pero a mí me encanta. El ministerio de Priscila de Aquila me fascina porque con lo que hicieron, contribuyeron a todo ese fruto que tuvo después Apolos. También fue fruto de Priscila de Aquila, porque ellos contribuyeron en eso. A mí eso me fascina. Por más matrimonios así, ¿verdad? Algunos no nos va a tocar ser Pablos o Apolos, pero bien podemos ser Priscila de Aquilas, enfocados en nuestro propio cuerpo, nuestra propia iglesia, moldeando a los más jóvenes, impulsándolos a que estén en el camino correcto. Entonces, Apolos, como si fuera el viaje misionero de Apolos, vino de Alejandría, se fue a Éfeso y después se va a Corinto, ¿verdad? Y ahí es donde, por eso, como tuvo tanta vehemencia, como tuvo tanto poder y como refutaba con los judíos todos los días, se hizo de fama. Él era elocuente. Elocuente implica, pues tú sabes, alguien que usa las palabras de una forma que asombra, ¿no? Y entonces los corintios empezaron a decir, a mí me gusta más cómo predica Pablo. Y otros empezaron a decir, no, a mí me gusta más cómo predica Apolos. Otros, no, a mí me gusta más cómo predica Pedro. Y otros, no, hermanos, yo soy de Cristo. Pero por eso empezó a ser así, ¿verdad? Aquí hay contexto. Venga, 5 lecciones que nos deja Apolos y con esto vamos a terminar. Bueno, perdón, antes. Yo les dije que buscaran un Pablo y un hombres fieles, porque en este caso, digamos que tú y yo somos Priscila y Aquila. Tuvieron un Pablo que les estuvo predicando y predicando y predicando, y tuvieron un Apolos que también ellos tomaron y lo discipularon. ¿Quién sería? ¿Quién quiere compartirnos? ¿Quién podría ser tú, Pablo, y quién podría ser tú, Apolos? ¿Okay? Oscar. Pues podrían decir que fue mi Pablo, eso es muy claro. Porque a mí ella fue la que me puso en el camino de Dios, me devolvió de mi desánimos a la palabra. Y podría decir quiénes son mis hombres fieles. Son 2 amigos de la universidad que han escuchado mucho de mis palabras, escuchado mucho de mis cambios y sí se interesan, pero no todavía por claro. Excelente, excelente. ¿Qué más? ¿Quién podría decir que es tu Pablo? Mi hermano. Porque gracias a ella. Qué bonito. ¿Y quién será esta Apolos? Pues siento que sí, porque Claro. sí me escuchan, pero no, a mi hijito lee mucho la Biblia, pero no quiere asistir, ¿entiendes? Ajá. O sea, sabe mucho, pero no, no, y torna por lo consiguiente igual, o sea, torna como que todavía, o sea, le gusta, pero como que todavía no quiere entrar al fondo. Me resiste. ¿Y quién más podría ser tu Apolos? Este es un bebé. Mis habilidades artísticas no son tan increíbles. Claro, también Adelito. Sí. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Gracias. ¿Quién sería tu Apolos? Mis nietos. ¿Y nietos? Mi hija. Claro. Sí. ¿Alguien más quiere decir? Ok. Polos. Ya lo tengo. Claro. No, es que después de
¿Va? Ahora, está excelente. Bueno, ya quedan poquitos. ¿Quieren decirnos? ¿Quiénes Pablos? Y tal vez podrían ser pues, las mujeres, siento que Claro, definitivamente. es muy bonito que hay como una hermandad bonita ahí con las mujeres. Excelente. ¿Me Xavi, faltó algo? Ah, mi bebé, obvio. el cacahuate. Pablo, yo creo que tenía 9 años. Y fue la primera persona que hablé de Jesús. Ujú. Y pero no sé bien, o sea, la parte de competencia, o sea, parece manipular. Claro. Que ella intenta siquiera idea. Pero yo creo que, no sé, mis papás, Claro. mis amigos. Machito, rapidito. Pues, también en mis Pablos eran Gaby, Claro. que aprendí Ujú. pero mis hombres fieles son mis papás, que resisten un poquito, pero están frescos. Claro. Mi sobrino y mis hermanos. Excelente. Familia, solo hay una cosa que yo quiero que entiendan. Tus Pablos, obviamente, no les estoy diciendo esto por mí, ¿verdad? Pero estoy diciendo esto para que entiendan quién debe ser un Pablo. Alguien que ustedes sigan, alguien que ustedes escuchen sus consejos, alguien que ustedes le pidan consejos, se dejen guiar por. Y sus Apolos, alguien que ustedes discipulen, ¿verdad? Alguien a quien ustedes puedan ser sus Pablos. ¿Ok? Venga, con eso en mente, aplíquenlo en sus vidas. Porque de eso se trata. Si no, aquí solo hay 2 generaciones. Pero tiene que haber 4. A esos Apolos que enseñen a otros Apolos. ¿Verdad? Cerramos esto y vamos ahora sí las 5 lecciones que nos deja Apolos. Y con esto vamos a terminar. Número 1. Ocúpate de lo que sabes y no de lo que no sabes. Ocúpate de lo que sabes y no de lo que no sabes. Familia, Dios en su momento, y si tienes el corazón correcto, te va a revelar. Pero ahorita solamente ocúpate de lo que sabes. Ahora es que no lo hago porque no sé. Ahí hay un pretexto muy malo. Porque tú puedes hacerlo con lo que sabes. Por ejemplo, si el día de mañana vamos a predicar el evangelio al Parque del Queso y vamos a ir a evangelizar y dices, no, es que yo no sé mucho. No importa, aunque no sepas mucho, comparte con lo que sabes. Eso es lo que hizo Apolos, y a Apolos le faltaba un montón de cosas. Y a ti no te faltan. ¿Entiendes? Y eso es lo que tenemos que aprender. Así como Apolos, ocúpate de lo que sabes. Es que no sé cómo hacer esto y esto lo otro. Vaya, eso déjalo un ladito, pero lo que ya sabes, aplícalo en tu vida. Eso es lo que te va a pedir cuentas el Señor. Segunda lección. Nadie es indispensable. Nadie es indispensable. Bueno, solo uno. Cristo. Nuestro Dios, el Espíritu Santo. Apolo nos demuestra que Dios puede levantar siervos de donde sea. ¿Ya se dan cuenta? Pablo se fue y llevó a Apolos. ¿De dónde? De Alejandría. Pero mira esto. Está lejísimos. Dios así es. Dios no necesitaba a Pablo. Así como no necesitaba a Apolos. Dios, nadie es indispensable. Lección número 3. No se trata del recipiente. No se trata del recipiente. Te quiero leer que dice 1 Corintios 3, del 5 al 9. Dice lo siguiente. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, ni Apolos es algo, dice, ni Pablo es algo. Dice Pablo, yo planté, no, porque el cual estuvo allá en Corintios probablemente por 2 años. Apolos después llegó y probablemente estuvo también muchos años y estuvo vehementemente compartiendo con ellos. Dice, nadie de nosotros es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Así que, así es. No se trata de recipientes, sino lo importante es el contenido, ¿verdad? Es verdad que hay recipientes que son más bonitos que otros. Yo me acuerdo en una ocasión que a mí me mandaron a un pueblo llamado Flores Magón. Ya estuve, creo que 15 días, dándole con todo, predicando, estuve compartiendo con los hermanos, estuve enseñándoles la palabra, me levantaba bien temprano, me iba a los ranchos con ellos, montaba mi caballo. Y al día 15 iban a llegar los hermanos de Chetumal, que iban a hacer un servicio, iban a predicar y bla, bla. Y se pone este hermano a predicar. Yo, esos 15 días, todos los días, me pusieron ahí la iglesia para que yo predicara, imagínense. Todos los días, los 15 días estoy ahí compartiendo y compartiendo y compartiendo. Y llega este hermano, de Chetumal, y empieza a compartir. Y es de esos hermanos que gritan, se exaltan y hacen un montón de cosas. Pero cuando yo terminé la predicación dije, ¿pero qué compartió? Siento que no compartió nada, ¿no? Y dije, bueno, pues yo agarraba y ustedes saben, ¿no? Contenido, les daba carne para que dijeran. Y luego este hermano, pues, gritó mucho, ¿no? Y cuando gritas, pues se siente, pero pues nada más se siente. Y no, siento que no habló de nada, pues. Cuando baja ese hermano, los hermanos de ahí de Flores Magón le dicen, ¡qué increíble cómo predicó! Y es que este hermano de verdad tiene el espíritu por cómo predicó. Y dije, ¿pero por qué dijo? O sea, no dijo nada, ¿no? Hay recipientes que son más bonitos que otros, pero lo importante es el contenido. Ahora sí que no se trata del mesero, sino del platillo. Hay muchos lugares que nos gusta su servicio, pero en realidad vamos cuando el platillo es muy rico. Y eso es lo importante, el platillo, no el mesero. Pero sin contenido solo son símbolos que retienen, son como tambores, están huecos por dentro. Hacen mucho ruido, pero no tienen nada de contenido. 4. El dueño del ministerio es Cristo. El dueño del ministerio es Cristo. La iglesia no es de Pablo ni de Apolos, es de Cristo. 1 Corintios 1:10 al 13 dice lo siguiente. 1 Corintios 1:10 al 13. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? El dueño es Cristo, ¿verdad? Y número 5, para terminar. La condición espiritual es personal. La condición espiritual es personal. Y de esto hablamos un poquito el domingo, si se acuerdan. Tu condición depende de ti. ¿Va? Te digo esto por la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tuvo a los mejores maestros. Tuvo a Pablo predicando años. Tuvo a Apolos, que era elocuente. Y aún así Pablo se ve la necesidad de escribirle 1 Corintios porque la iglesia era un desastre. Porque hacían un desastre en sus reuniones. Porque había hasta pecado que ni los gentiles practican, pues. Era un completo, había divisiones en la iglesia.
pero tuvieron a los mejores maestros. Sí, pero la condición espiritual es personal. No depende de qué tan buenos maestros tengas. Depende de qué tanto tú estás invirtiendo en tu vida espiritual. ¿Verdad? Y pues obviamente si hablan de Pedro, pues probablemente Pedro también estuvo en Corinto predicando. Y aún así tampoco. Cada quien es responsable de su propia condición espiritual. ¿Ok? Vamos. Voy a ponerle pausa a esto. Y... ¿cómo le pongo? Ahí está.